Bienvenidos a Del Libro al Micrófono, el espacio donde desentrañamos los misterios que yacen ocultos en las páginas de los libros. Ajá, así es. Hoy nos sumergimos en las profundidades de Misterios de los Mundos Olvidados, del, renombrado autor Charles Berlitz. Berlitz. Un clásico. En cada inmersión profunda como la que emprendemos hoy contigo, tomamos un conjunto de fuentes, ¿no? Y extraemos las ideas y datos más fascinantes diseñados específicamente para saciar tu sed de conocimiento. Exacto. De una manera, digamos, ágil y entretenida. Prepárate para un viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos enigmas de civilizaciones olvidadas, descubrimientos, asombrosos. Asombrosos, sí. Y preguntas que aún desafían nuestra comprensión del pasado. Todo, por supuesto, inspirado en las reflexiones de Charles Berlitz en su obra, Misterios de los Mundos Olvidados. Una obra fundamental. Para empezar este viaje, Berlitz nos plantea algo que, a primera vista, parece sencillo. Monumentos antiguos cuyo verdadero propósito se nos escapa. Piénsalo un instante, incluso una estructura tan colosal y reconocible como la Gran Pirámide de Egipto, elevándose imponente con sus más de 130 metros de altura. Impresionante, ¿verdad? Sigue siendo objeto de intenso debate sobre su función original. ¿Era solo una tumba? ¿Había algo más? Lo que resulta fascinante al comenzar esta inmersión en misterios de los mundos olvidados es cómo Berlitz nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. No se limita a la Gran Pirámide, Claro. sino que también señala otras construcciones menos famosas que en su momento se confundieron con formaciones naturales. Es decir, que a simple vista no parecían hechas por el hombre. Exactamente. Pensemos en el Panecillo, aquí en Quito, Ecuador. Ah, sí, el Panecillo. O estructuras Sí. similares que se encuentran, dispersas en México, Perú, Brasil, Asia Central e incluso algunas islas del Pacífico. Una variedad increíble de ubicaciones. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si estas construcciones de dimensiones, digamos, enormes, no son obra de la naturaleza, ¿cuál era entonces su razón de ser? Una pregunta que nos deja pensando. La dificultad que enfrentamos para descifrar su verdadero propósito subraya lo poco que realmente comprendemos sobre las capacidades y las prioridades de estas civilizaciones ancestrales. Es como si nos estuvieran diciendo, aún no nos conocen del todo. Exactamente. ¿Qué tipo de conocimientos poseían para concebir y ejecutar semejantes proyectos? Realmente un misterio que nos invita a seguir explorando. Y la exploración de Berlitz no se detiene ahí. Él nos recuerda cómo, al observar detenidamente la superficie y el subsuelo de nuestro planeta, descubrimos vestigios de civilizaciones, digamos, sin clasificar, culturas de las cuales apenas poseemos información concreta, Civilizaciones que se desvanecieron en la niebla del tiempo. y que desaparecieron por motivos que aún desconocemos. Es como si la historia que hemos logrado reconstruir fuera solo la punta de un inmenso iceberg. La punta del iceberg, sí. ¿Cómo debemos interpretar esos fragmentos culturales de lo que tendemos a considerar pueblos primitivos? Es un enigma dentro de otro enigma. Un enigma que nos invita a, digamos, repensar nuestras propias categorías. Y prejuicios históricos. Exacto. Si conectamos esto con una visión más amplia de nuestro pasado, la cuestión de cómo interpretar los restos culturales de pueblos que presumimos eran primitivos se vuelve fundamental. ¿No estaremos acaso proyectando nuestras propias ideas preconcebidas de primitivos sobre culturas que quizás poseían una comprensión del mundo radicalmente diferente a la nuestra? Esa es la cuestión clave. Lo que Berlitz nos señala de manera muy pertinente es que la mera existencia de estas civilizaciones desaparecidas nos obliga a repensar nuestras líneas de tiempo históricas. Y nuestra concepción del desarrollo humano. ¿Qué avances lograron que no dejaron rastros evidentes para nosotros? Y luego nos adentramos en el misterio de Nazca, Nazca. en la árida costa de Perú. Un lugar fascinante. Es realmente sobrecogedor intentar imaginar, un desierto inmenso marcado con lo que bien podrían ser planos cósmicos, diagramas, símbolos y figuras de animales. De un tamaño, digamos, colosal. Solo se pueden apreciar en su totalidad desde las alturas. Es impresionante, ¿no? ¿Cuál era el propósito detrás de la creación de estas líneas? ¿Y cómo lograron llevar a cabo una empresa de semejante magnitud extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados, con la precisión que observamos? Realmente un misterio. Lo que resulta fascinante en este punto de misterios de los mundos olvidados es la escala y la asombrosa precisión de las líneas de Nazca. Es difícil comprender cómo lo lograron con la tecnología que suponemos que tenían. Berlitz las describe acertadamente como planos cósmicos. La sola idea de que una civilización antigua dedicara un esfuerzo tan monumental a la creación de figuras geométricas isomorfas de proporciones gigantescas que solo cobran sentido al ser observadas desde el cielo, plantea interrogantes esenciales sobre su cosmovisión. Sobre sus posibles intenciones, ¿no?
¿Eran acaso mensajes destinados a deidades celestiales? Mapas estelares trazados sobre la Tierra. Algún tipo de registro astronómico de una sofisticación que aún no alcanzamos a comprender. La magnitud del proyecto en sí mismo desafía nuestras suposiciones sobre sus capacidades organizativas y técnicas. ¿Cómo se coordinó la mano de obra y se aseguró la rectitud de esas líneas a lo largo de distancias tan vastas? Exacto. Berlitz establece paralelismos muy intrigantes con otros sitios enigmáticos dispersos por todo el planeta. Y como por ejemplo, El gran zodíaco de Glastonbury, las piedras con un encaje perfecto de Karnak en Bretaña, el imponente Stonehenge, Stonehenge, un clásico. y los misteriosos montículos que se encuentran en el Valle del Mississippi y el centro de los Estados Unidos. Estas construcciones de tierra y montículos piramidales con sus formas geométricas precisas y representaciones de animales que a menudo se aprecian mejor desde una perspectiva aérea, Es decir, desde el cielo. sugieren posibles conexiones culturales entre civilizaciones distantes. Al menos una fascinante convergencia de ideas en diferentes puntos del globo. Si consideramos estos sitios en su conjunto, tal como nos invita a hacer Berlitz en Misterios de los Mundos Olvidados, surge una pregunta muy importante sobre la posible interconexión de las culturas antiguas, O alternativamente, ¿verdad? sobre la posibilidad de que existieran conocimientos o tecnologías compartidas. Compartidas a una escala que aún no logramos comprender en su totalidad. La sorprendente similitud en la monumentalidad y el carácter, a menudo astronómico, de estos sitios, a pesar de estar dispersos geográficamente, es un enigma que continúa intrigando profundamente a los investigadores de diversas disciplinas. Sin duda. ¿Cómo se transmitieron estas ideas a través de las vastas distancias y los milenios? Ahora, adentrémonos en la cronología de la historia tal como la conocemos. Berlitz nos recuerda cómo el empleo de la datación por carbono 14 ha permitido confirmar algunas fechas que ya se sospechaban, Ajá. pero también ha revelado una prehistoria mucho más extensa de lo que imaginábamos. Mucho más antiguas. La existencia de una mina de hierro con una antigüedad de 43.000 años es un ejemplo impactante, Realmente impactante. que nos obliga a cuestionar si nuestros ancestros eran tan incivilizados como a menudo se nos ha presentado, y la enorme brecha temporal que existe entre los primeros indicios de inventiva humana. Esa brecha temporal, sí. Y la aparición del hombre artista de Cro-Magnon sugiere que podríamos haber perdido para siempre siglos enteros de cultura y civilización. Una idea inquietante. ¿Qué conocimientos y avances se desvanecieron en ese lapso de tiempo? Lo que Berlitz destaca en este punto es la constante mutabilidad de nuestra comprensión de la prehistoria. La datación por carbono 14 y otros métodos han revolucionado nuestra capacidad para rastrear los orígenes de la humanidad. Sin duda. Pero también han revelado complejidades inesperadas. La existencia de una mina de hierro de una antigüedad tan remota Tan remota, sí. sugiere un nivel de conocimiento metalúrgico que no encaja fácilmente con las narrativas tradicionales de la evolución humana. Y la mención de esa, vasta brecha temporal entre la invención temprana y el arte sofisticado de Cro-Magnon. El arte de Cro-Magnon, sí. Nos recuerda las muchas lagunas que aún persisten en nuestro registro histórico. ¿Qué otras evidencias de ingenio temprano esperan aún ser descubiertas? Una pregunta que nos invita a la exploración. Una idea que resuena a lo largo de Misterios de los Mundos Olvidados es la presencia de ecos de grandes cataclismos Cataclismos, sí. en las leyendas de diversas culturas alrededor del mundo. Las narrativas del gran diluvio y la destrucción de la humanidad, a través de una variedad de desastres naturales, Desastres que marcaron la historia. como terremotos, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas e incluso eventos glaciares, están, sorprendentemente extendidas. Es una constante en muchas culturas. Berlitz sugiere que estas leyendas podrían ser memorias distorsionadas de cambios, trascendentales que afectaron la superficie de nuestro planeta. Cataclismos de proporciones épicas, periodos de glaciación extrema, explosiones volcánicas masivas e inundaciones de alcances inimaginables. Es decir, eventos que transformaron el mundo tal como lo conocían. Lo que resulta fascinante en este punto de nuestro análisis es la universalidad de estos relatos de cataclismos. Están presentes en todas partes. Desde la tradición judeocristiana hasta las tradiciones de la India, con las múltiples encarnaciones de Vishnu, salvando a la humanidad de diversas calamidades. Vishnu, el protector. Pasando por las creencias de los antiguos habitantes de México sobre las ciudades del mundo que fueron destruidas por diferentes elementos. Las edades del mundo, sí. Encontramos un hilo conductor de eventos apocalípticos que han dejado una huella profunda en la memoria colectiva de la humanidad. Es como si la memoria de la destrucción fuera parte de lo que nos hace humanos. Esto inevitablemente nos lleva a la pregunta de si estas leyendas son meramente mitológicas o si acaso tienen una base en eventos reales. Dramáticos. Traumáticos, sin duda.
que impactaron a las civilizaciones antiguas, dejando una marca indeleble en su recuerdo. Podrían ser estos mitos ecos de un pasado mucho más turbulento de lo que imaginamos. Esa es la pregunta que nos deja Berlitz. Berlitz nos trae a la memoria la reflexión de Platón en sus diálogos. Platón. Donde un sacerdote egipcio le hace notar a Solón que los griegos, son como niños, Niños que recién están aprendiendo. que carecen de un conocimiento ancestral respaldado por una tradición milenaria. Milenaria, sí. El sacerdote afirma categóricamente que ha habido y que inevitablemente habrá de nuevo numerosas destrucciones de la humanidad por una diversidad de causas. Incluso menciona el mito griego de Faetón como una representación, simbólica de la decadencia tanto celeste como terrestre, Decadencia que lleva a la destrucción. y de grandes conflagraciones que se sucedieron a lo largo de vastos periodos de tiempo. Un ciclo de destrucción y renacimiento. Resulta particularmente interesante la observación del sacerdote egipcio de que aquellos que habitan en las montañas y en lugares, secos y elevados, corren un mayor riesgo durante estos eventos catastróficos que aquellos que residen cerca de ríos o del mar. Una observación, profética. Si consideramos la perspectiva del sacerdote egipcio, tal como la presenta Berlitz en Misterios de los Mundos Olvidados, surge una pregunta muy importante sobre la naturaleza cíclica de la historia Cíclica, sí. y el conocimiento, La idea de que las civilizaciones pueden ascender a grandes alturas y luego declinar. perdiendo y redescubriendo conocimientos en el proceso. Exactamente. Es un tema recurrente en muchas culturas antiguas. La advertencia sobre dónde es más seguro buscar refugio durante los cataclismos también sugiere una comprensión, empírica de los riesgos naturales, Una comprensión que quizás hemos olvidado. que quizás hemos olvidado o subestimado en nuestra era moderna. Es posible. ¿Acaso las civilizaciones antiguas poseían una conciencia más aguda de los ciclos de la naturaleza y sus posibles desastres? Un punto particularmente intrigante que plantea Berlitz es si acaso podríamos estar pasando por alto evidencia crucial de tecnología avanzada en un pasado remoto, enfocándonos quizás demasiado en la búsqueda de herramientas rudimentarias. Menciona los hipotéticos ejemplos que Platón pone en boca del sacerdote egipcio: esculturas de una belleza superior a las de Fidias o Praxíteles, la existencia de vías de tren y telégrafos enterrados, e incluso instrumentos astronómicos y microscopios más avanzados que los que se conocían en Europa en épocas posteriores. Es una idea que desafía nuestra concepción lineal y progresiva del desarrollo tecnológico. Podría haber habido avances tecnológicos en la antigüedad que luego se perdieron en el tiempo. Lo que resulta fascinante aquí al explorar Misterios de los Mundos Olvidados es la audacia de la pregunta que Berlitz nos lanza. Nos hace cuestionar todo. Nos invita a considerar seriamente la posibilidad de que el desarrollo tecnológico no haya sido una progresión lineal y constante, sino que haya experimentado picos de avance y periodos de retroceso, con conocimientos y capacidades que se alcanzaron en la antigüedad, y que luego se perdieron para ser redescubiertos mucho tiempo después. Los ejemplos que Platón nos ofrece, aunque sean hipotéticos, sirven para ilustrar la idea de que las civilizaciones antiguas podrían haber alcanzado niveles de sofisticación tecnológica que aún no apreciamos en su totalidad. Es una idea que abre un mundo de posibilidades. ¿Qué otras formas de tecnología avanzada podrían haber existido y desaparecido sin dejar rastros evidentes? Berlitz también se adentra en la evidencia que sugiere un conocimiento temprano del continente americano, mucho antes de los viajes de Colón. Nos habla de la referencia al propio Colón que se encuentra en el famoso mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis. Un mapa que ya indicaba la existencia de costas, islas, metales y piedras preciosas situadas al oeste del mundo conocido en ese entonces. Un mapa que desafía la historia que nos han contado. La sorprendente exactitud de las longitudes representadas en este mapa, especialmente si la comparamos con otros mapas de la misma época, resulta realmente notable. Y la anotación que hace Piri Reis en su propio mapa, indicando que se basó en mapas y cartas marinas mucho más antiguos, dibujados en los días de Alejandro, señor de los dos cuernos de caza, nos sugiere la existencia de fuentes de información geográfica aún más remotas en el tiempo. Es decir, que Piri Reis se basó en un conocimiento que se remontaba a la antigüedad. Si conectamos esto con una visión más amplia de la historia de la exploración y la cartografía, la precisión del mapa de Piri Reis y su explícita referencia a fuentes antiguas que se remontan a la época de Alejandro Magno, es verdaderamente sorprendente. Es un mapa que nos obliga a repensar lo que sabemos sobre la historia de la cartografía. Berlitz destaca cómo este hecho desafía nuestra comprensión tradicional de la historia de la cartografía, y sugiere que pudo haber existido un conocimiento geográfico del mundo mucho más extenso y preciso de lo que generalmente se reconoce.
La mención de regiones deshabitadas en esas fuentes antiguas también resulta muy intrigante, abriendo la posibilidad de que esos mapas registraran tierras que luego se perdieron, se volvieron desconocidas o incluso desaparecieron bajo el mar. Un mapa que guarda secretos de tierras perdidas. ¿Quiénes fueron esos cartógrafos ancestrales y cómo obtuvieron tan avanzados conocimientos geográficos? ¿Acaso heredaron mapas de civilizaciones aún más antiguas? Además del mapa de Piri Reis, Berlitz también nos presenta el mapa mundial que elaboró Orange Fine en el año 1532. Un mapa que, asombrosamente, Orana Oms, muestra el continente antártico antes de su supuesto descubrimiento oficial en 1218. Incluso representa ríos en lugares donde hoy solo encontramos extensos glaciares. Un mapa que parece adelantado a su tiempo. También nos habla del mapa de Ibn Ben-Sara, que parece mostrar con gran exactitud las costas del Mediterráneo y del Mar Egeo, pero que a la vez incluye islas que no existen en la actualidad, lo que podría sugerir una representación de la geografía de la región al final de la última era glacial, cuando los niveles del mar eran considerablemente más bajos. Un mapa que captura un mundo diferente. Y no podemos olvidar el mapa turco de Hacı Ahmet, fechado en 1559, que aparentemente muestra un puente terrestre entre Siberia y Alaska, lo cual coincide con la teoría del origen asiático de los primeros pobladores de América durante ese mismo periodo glacial. Un mapa que conecta continentes. Es como si estos mapas antiguos hubieran conservado memorias geográficas de épocas increíblemente remotas. Lo que resulta fascinante al analizar estos mapas antiguos en Misterios de los Mundos Olvidados es cómo parecen contener información geográfica que no se ajusta a nuestra comprensión convencional de la historia de los descubrimientos. La representación de la Antártida con detalles topográficos antes de su descubrimiento oficial en el siglo XIX y la posible representación de un puente terrestre entre Siberia y Alaska durante la última edad glacial son anomalías cartográficas que sugieren que los antiguos cartógrafos tenían acceso a fuentes de información sorprendentemente precisas y quizás de una antigüedad mucho mayor de lo que imaginamos. Mapas que desafían la historia oficial. Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos, ¿quiénes fueron estos cartógrafos olvidados? ¿Y de dónde obtuvieron su extraordinario conocimiento del mundo? ¿Acaso heredaron mapas de civilizaciones aún más antiguas? Berlitz también nos trae la perspectiva del pueblo mayas sobre el conocimiento ancestral. Citando el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, que habla de la primera raza, capaz de todo conocimiento, que examinó los 4 rincones del horizonte, los 4 puntos del firmamento y los círculos redondos de la Tierra. Una descripción que sugiere un conocimiento profundo del cosmos. Es como si los mayas tuvieran una profunda conciencia de haber heredado un legado de sabiduría avanzada de una civilización anterior. Si consideramos esta cita del Popol Vuh dentro del contexto de Misterios de los Mundos Olvidados, surge una pregunta muy importante sobre la autopercepción de las culturas antiguas. La idea de una primera raza capaz de todo conocimiento sugiere una conciencia de un pasado remoto y quizás tecnológicamente más avanzado. Un pasado que se ha perdido en la memoria. Es una perspectiva que desafía la noción de un progreso lineal constante y abre la posibilidad de que las civilizaciones antiguas fueran conscientes de una historia mucho más compleja, marcada por periodos de florecimiento y declive. Civilizaciones que ascendieron y luego cayeron, dejando tras de sí solo fragmentos de su conocimiento. ¿Qué sabían realmente sobre sus orígenes y sus predecesores? Un descubrimiento bastante peculiar que menciona Berlitz es el del electroplateado preincaico. En la cultura chimú del antiguo Perú se han encontrado objetos de cobre que han sido recubiertos con plata u oro, o incluso objetos de plata que han sido dorados con oro. Una técnica que parece demasiado avanzada para su época. Esto plantea una dificultad considerable para explicarlo sin el uso de la electrólisis, aunque se ha sugerido la posibilidad de un método de deposición de vapor. Lo realmente significativo es que esta técnica pertenecía a una cultura mucho más antigua que aquella con la que se encontraron los conquistadores españoles en el siglo XVI. Es decir, que el electroplateado ya se conocía en América mucho antes de la llegada de los europeos. Lo que resulta fascinante en este punto al seguir la exploración de Berlitz es la sofisticación de las técnicas metalúrgicas que se desarrollaron en la América precolombina. La capacidad de lograr algo tan parecido al electroplateado sin tener conocimiento de la electricidad sugiere un dominio de procesos químicos o físicos que aún no comprendemos por completo. Berlitz acertadamente subraya que esta técnica era propia de una cultura que precedió a la de los incas, lo que refuerza la idea de que pudo haber existido un desarrollo tecnológico avanzado en épocas muy tempranas en América del Sur. ¿Qué otros secretos metalúrgicos podrían haber poseído estas culturas ancestrales? Berlitz también nos recuerda que tanto América del Norte como América Central, América del Sur y las islas del Caribe son fuentes muy importantes de lo que él denomina mensajes del pasado. Mensajes que nos hablan de un pasado remoto. Aunque la tarea de establecer una cronología precisa se complica debido a la ausencia de una historia escrita extensa.
y a la dificultad inherente en la datación de objetos fabricados en piedra y arcilla. Materiales que no siempre revelan fácilmente sus secretos. Un aspecto particularmente fascinante es la representación de animales que ya se han extinguido. Animales que ya no existen. Esculpidos en montículos, pintados en cerámicas o grabados en rocas, lo que sugiere un conocimiento de estas criaturas en épocas muy antiguas. ¿Cómo lograron plasmar con tanta precisión animales que ya no existían en su entorno? Si conectamos esto con una visión más amplia de la paleozoología y la arqueología, la representación de animales extintos en el arte antiguo americano constituye una evidencia muy intrigante. Una evidencia que desafía nuestra comprensión de la fauna prehistórica. Sugiere que las culturas ancestrales de América coexistieron con una megafauna que posteriormente desapareció, lo que podría tener implicaciones significativas para nuestra comprensión de la cronología de la presencia humana en el continente americano. Y las posibles causas de estas extinciones masivas. ¿Qué interacciones tuvieron los primeros americanos con estos animales hoy extintos? Una pregunta que nos invita a seguir investigando. Volviendo al enigma de las líneas de Nazca, Berlitz reitera la inmensidad de su escala y la asombrosa rectitud de las líneas. Un misterio en sí mismo si consideramos el tiempo y el lugar en que fueron creadas. Es difícil imaginar cómo lograron esa precisión. Algunas de estas líneas mantienen su dirección perfectamente recta a lo largo de varios kilómetros, incluso atravesando terrenos considerablemente irregulares. Terrenos que presentan desafíos a cualquier constructor. Se han propuesto teorías bastante fantásticas que hablan de aeropuertos prehistóricos destinados a visitantes de otros mundos o de mensajes codificados para viajeros cósmicos. Teorías que, digamos, alimentan la imaginación. Sin embargo, Berlitz también nos presenta la explicación más científica y rigurosa que han desarrollado los doctores Paul Kosok y Maria Reiche. Dos figuras clave en el estudio de Nazca. Quienes han vinculado estas líneas con la observación de eventos astronómicos. Y la representación de cuerpos celestes. Según esta perspectiva, las líneas de Nazca podrían constituir el libro de astronomía más grande del mundo, con una antigüedad estimada alrededor del año 500 DC. Una obra maestra de la astronomía antigua. Lo que resulta fascinante en este punto de nuestro análisis de misterios de los mundos olvidados es la transición que observamos desde las interpretaciones puramente especulativas. Hace las explicaciones que se fundamentan en la evidencia astronómica. La exhaustiva investigación llevada a cabo por Kosok y Reiche, tal como Berlitz nos la presenta, ofrece una perspectiva mucho más plausible sobre el posible propósito de las líneas de Nazca, estableciendo una conexión directa con la observación del cielo nocturno y la comprensión de los ciclos astronómicos. Es una interpretación mucho más sólida. La idea de que estas figuras geométricas y isomorfas de proporciones gigantescas fueron concebidas como parte de un vasto libro de astronomía, destinado a asegurar un clima favorable mediante la comprensión de los movimientos celestes, es una interpretación poderosa y mucho mejor fundamentada. Una interpretación que nos habla de la importancia de la astronomía en las culturas antiguas. ¿Qué conocimientos astronómicos precisos poseía la cultura nazca para llevar a cabo semejante empresa? Berlitz también nos informa sobre la presencia de construcciones masivas de características similares que fueron realizadas por una raza precolombina culturalmente avanzada en otras regiones del Nuevo Mundo. Otras culturas que también dejaron su huella en el continente americano. Además, menciona el descubrimiento de miles de figuras de estrellas que fueron grabadas en piedras y rocas, como las que se encuentran a lo largo del río Colorado en California. Un testimonio de su fascinación por el cielo nocturno. Incluyendo el intrigante laberinto Mojave, que lamentablemente fue parcialmente destruido durante la construcción de una línea de ferrocarril. Si consideramos estos sitios en su conjunto, la recurrencia de construcciones monumentales y la presencia de motivos astronómicos en diversas partes del continente americano sugieren una posible conexión cultural entre estas civilizaciones ancestrales, o al menos una tradición compartida de observar el cielo y expresar su cosmovisión a través de construcciones de gran escala y grabados rupestres. La destrucción parcial del laberinto Mojave durante la construcción del ferrocarril nos sirve como un triste recordatorio de cómo el progreso moderno a menudo puede borrar valiosas evidencias de nuestro pasado ancestral. Una pérdida irreparable para la historia. ¿Cuántos otros sitios de importancia arqueológica habrán desaparecido sin que siquiera tuviéramos conocimiento de su existencia? Berlitz se aventura a proponer una interpretación bastante audaz del famoso candelabro de los Andes, esa gigantesca figura grabada en la ladera de una colina cerca de la bahía de Paracas, en Perú. Él sugiere que podría haber servido como un marcador aéreo para antiguos pilotos de aeronaves más pesadas que el aire, indicando la ubicación de los supuestos campos de aterrizaje de Nazca. Una teoría bastante especulativa, ¿no? Es una idea sin duda muy especulativa, pero que encaja con la fascinación que siente el autor por la posibilidad de que hayan existido tecnologías perdidas en la antigüedad.
Una fascinación que compartimos muchos. Lo que resulta fascinante en este punto, aunque sea altamente especulativo, es cómo Berlitz intenta conectar diferentes enigmas de la antigüedad, proponiendo explicaciones que involucran tecnologías o capacidades que no encajan dentro de nuestra visión convencional del pasado. La idea del candelabro como una especie de señalización aérea es ciertamente intrigante y estimula la imaginación, aunque naturalmente requeriría una cantidad considerable de evidencia adicional para ser considerada una hipótesis plausible dentro del ámbito científico. ¿Podría haber alguna base tecnológica detrás de estas conjeturas? Y hablando de tecnologías que nos resultan sorprendentes en contextos antiguos, Berlitz nos describe el descubrimiento de un peculiar artefacto de oro en la colección del Museo Banco de Colombia. Un artefacto de oro. Este objeto tenía una forma que recordaba una libélula, un insecto o quizás incluso un pez volador. El doctor Ivan Sanderson, tras realizar un detallado examen microscópico, llegó a la conclusión de que podría tratarse de la representación de un objeto mecánico en lugar de una forma natural. Es decir, que no era simplemente una figura decorativa. Presentaba características que sugerían un diseño aerodinámico, con algo parecido a una ala delta equipada con alerones y elevadores. Como un avión. Una parte frontal rectangular que evocaba la parrilla de un antiguo Rolls-Royce y una cola elevada de manera similar a la de los aviones modernos. Increíble. Resulta aún más curioso que un piloto de guerra alemán, pionero en la propulsión a chorro, J. Ulrich, al observar el artefacto sin información previa, pensó que se asemejaba a un caza F-102 de la era moderna. Con parecido sorprendente. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia sobre la historia de la tecnología y la iconografía antigua, el artefacto de oro colombiano descrito por Berlitz se presenta como una anomalía muy intrigante. Su posible parecido con un diseño aeronáutico moderno plantea preguntas muy serias sobre la posibilidad de que las culturas antiguas tuvieran algún tipo de conocimiento sobre principios aerodinámicos o que quizá representaran objetos voladores que no encajan en nuestra comprensión tradicional de su nivel tecnológico. Objetos voladores en la antigüedad. La dificultad para datar con precisión el oro mediante el carbono 14 deja abierta la posibilidad de que haya sido depositado posteriormente entre artefactos más antiguos, pero la sorprendente similitud con diseños contemporáneos sigue siendo un enigma fascinante. ¿Podría ser una simple coincidencia? ¿O acaso representa algo más? Una pregunta que nos invita a la reflexión. Berlitz establece un paralelismo muy interesante entre estos posibles artefactos antiguos que sugieren tecnología avanzada y la manera en que culturas consideradas primitivas han interpretado la tecnología moderna. Es decir, cómo culturas que no tienen contacto con nuestra tecnología la perciben e interpretan. Toma como ejemplo a los nativos de Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial, quienes al ver los aviones de guerra los identificaban como barcos voladores de dioses. Dioses que descendían del cielo. Y llegaron a grabar figuras de aviones y aeropuertos con la ferviente esperanza de que regresaran. Un intento de comunicarse con lo desconocido. También menciona grabados que se han encontrado en templos de Bali que representan a personas de origen holandés conduciendo automóviles y maltratando a los nativos. Esta capacidad de interpretar lo desconocido a través de marcos de referencia propios es algo muy humano. Lo que resulta fascinante en este punto de Misterios de los Mundos Olvidados es cómo Berlitz recurre a analogías etnográficas para ayudarnos a comprender la manera en que diferentes culturas pueden interpretar tecnologías que les resultan completamente desconocidas. La reacción de los nativos de Nueva Guinea ante la aparición de los aviones de guerra y sus esfuerzos por replicarlos con la esperanza de asegurar el retorno de esos dioses voladores nos ofrece una perspectiva muy valiosa sobre cómo las civilizaciones antiguas podrían haber interpretado y representado tecnologías que ahora no son familiares, pero que para ellos eran completamente ajenas y misteriosas. Es como mirar a través de los ojos del pasado. ¿Podrían algunas de sus representaciones haber sido intentos de comprender o incluso de emular lo que observaban? Berlitz luego nos introduce a la existencia de antiguos textos de la India que describen máquinas voladoras conocidas como vimanas. Las vimanas. Estos textos sugieren que estas aeronaves eran propulsadas por mercurio y tenían la capacidad de viajar a distancias realmente asombrosas. Distancias que desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. Menciona instrucciones detalladas para la construcción de grandes vimanas, incluyendo el uso de contenedores de mercurio para generar una especie de poder de rayo. Una energía poderosa. Así como la descripción de una máquina de hierro que, al ser llenada con mercurio y calentada, desarrollaba una potencia comparable al rugido de un león. Una imagen muy poderosa. Estas descripciones son, sin duda, muy evocadoras. Si consideramos estos antiguos textos de la India dentro del contexto de la búsqueda de misterios de los mundos olvidados, surge una pregunta fundamental sobre la interpretación de la literatura antigua.
Las descripciones de los Vimanas, con su sistema de propulsión basado en mercurio y su capacidad para surcar los cielos e incluso viajar por el espacio, resultan difíciles de conciliar con nuestra comprensión actual de la tecnología antigua. Sin embargo, Berlitz presenta estas narrativas como posibles indicios de conocimientos científicos o tecnológicos que se han perdido con el tiempo, o quizás como metáforas elaboradas para describir fenómenos naturales que en su momento no se comprendían completamente. ¿Podrían estos textos contener un núcleo de verdad científica envuelto en un lenguaje simbólico? Una evidencia aún más concreta de un desarrollo mecánico insospechado en el pasado remoto, según nos presenta Berlitz, es el famoso mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera. Un extraordinario dispositivo que fue descubierto en las profundidades del mar Egeo. Un tesoro del pasado. Este complejo artefacto permaneció durante más de 2 milenios sin que se reconociera su verdadera naturaleza como una especie de computadora analógica destinada a predecir los movimientos de los cuerpos celestes. Berlitz menciona el arduo trabajo de diversos arqueólogos y científicos que lograron descifrar su intrincado funcionamiento, revelando que se trataba de una especie de planetario en miniatura, que proporcionaba datos precisos sobre las fases, las salidas y las puestas de la Luna, los planetas entonces conocidos, las constelaciones zodiacales y otras estrellas brillantes. Todo ello gracias a un sofisticado sistema de engranajes, rodamientos y diferenciales. Un nivel de ingeniería increíble para su época. El profesor Derek de Sola Price